voy a presentar a los oradores que nos acompañan en este panel de asignación de espectro en tiempos de cambio, un poco tomando lo que decía Facundo, de que el mundo, la transición hacia 5G tiene que mirar las subastas de espectros de otra manera. Él propone que el eje no esté en la función recaudatoria. Pero bueno, son muchos los cambios que estamos transitando y los que vienen. Y ahora sí, Alejandro, me gustaría que nos contestes la primera pregunta, es ¿qué prioridades debería tener la asignación de espectro en estos tiempos que vivimos? Hiperconectividad y transición a 5G. Y en particular, en el escenario argentino, ¿cuáles son las urgencias que ve Claro? La asignación de espectro es central para la industria móvil. Como todos sabemos, básicamente son los caminos por los cuales podemos transmitir y comunicar a todos los clientes. En el caso particular de Argentina, creo que tiene una doble importancia por el hecho de que la asignación total que tienen los operadores está muy por debajo de la recomendación que hace la ITU, ¿no? Que tendríamos que tener. Estamos básicamente en un 30% de lo que serían las necesidades de los operadores. Entonces, esta es una cuestión principal a corregir. Hace falta mucho más espectro y hay espectro disponible para la tecnología actualmente desplegada hasta 4G. También es central corregir asimetrías que se dan entre los operadores y que están pendientes de implementación como consecuencia del COVID, que es el proceso de evolución de lo que fue la fusión de uno de los otros operadores con un operador de cable. Eso se cumplió una parte el año pasado y bueno, y queda otra que fue, digamos, suspendida de alguna manera por el COVID. En el actual contexto y de cara al futuro, por las características particulares de Argentina, en las condiciones macroeconómicas, es central poder asignar más espectro. Esto mejoraría rápidamente la calidad, espectro para 4G, para poder enfrentar el 2021 con una respuesta que esté dentro de las condiciones de sustentabilidad que tienen hoy los operadores, que han sido fuertemente afectados por el COVID, además por la situación macro, ¿no? Es decir, congelamiento de los precios durante 9 meses para casi todos los productos y de más de 12 meses para el prepago. Es importante que cuanto antes se restablezcan las comisiones de trabajo que hemos tenido y que se repiten en casi todos los países para tratar de resolver estas necesidades. Y creo que antes del 5G, que es lo que básicamente muchos de los países están hablando y hemos visto en los paneles, primero tenemos que completar temas del 4G. Es decir, nos hace falta espectro, nos hacen falta un montón de condiciones que hoy han cambiado radicalmente. En el caso de Brasil, retomando un poco lo que decía Alejandro, por ahí en términos de cantidad de espectro asignado están un poco mejor que Argentina en cuanto a la relación con las recomendaciones de la UIT, pero ¿cuáles ves vos que son las prioridades y los enfoques en este contexto de cambios? Como Alejandro estava falando, o espectro é um pilar móvel. A evolução móvel andou em paralelo com a evolução da atribuição do espectro. Agora, o tema é que 5G, na verdade, é um pouco diferente. Eu acho que é diferente no termos de alocação de espectro por 3 motivos. Não? O primeiro é para a quantidade de espectro, ou seja, no Brasil, está sendo planejado leiloar, podemos dizer, mais espectro para o 5G, dessa rodada 5G, de quanto historicamente seja o espectro usado pelo serviço móvel hoje. Ou seja, terá praticamente, o serviço móvel dobrará de quantidade de espectro, o que é evidentemente uma ótima notícia. Mas é evidente que esta quantidade absoluta de espectro tem que depois respeitar dois outros requisitos importantes, ou seja, como é que vamos alocar esta quantidade? A alocação se dá em função de 2 pilares, a divisão em bloco desse espectro e a precificação desse espectro. E o debate no Brasil, obviamente, está amplo. Nós achamos que a ideia de grandes blocos de espectros simétricos seja a mais condizente às características do 5G.
Não foi feito assim em todo o mundo, por exemplo, não, um exemplo na Itália, mas a gente vê que onde não existe essa certeza de disponibilidade, depois do leilão tem um certo atraso no lançamento do 5G. Em segundo lugar, tem um tema do valor. Tradicionalmente, o valor do espectro foi sempre fixado no Brasil, né, como valor presente líquido do fluxo de caixa relacionado ao negócio daquele espectro. O problema é que o modelo de negócio do 5G hoje não é previsível, pelo contrário, nós temos hoje a necessidade de criar premissas tecnológicas, mas premissas de business, não? Também é por isso que a gente acha, e me parece que o caminho da Anatel seja nesse sentido, que além, em vez de considerar o valor presente líquido do espectro e precificado dessa forma, a gente investe no valor futuro líquido, ou seja, privilegiar investimentos em redes como compromisso de longo prazo e atribuir ao espectro, portanto, só um valor administrativo inicial e um grande compromisso com a tecnologia e com o país. É isso mais ou menos o que a gente está trabalhando, seja como o TIM, seja como as outras operadoras, para o que possa acontecer o ano que vem no Brasil. Manuel, en Chile, ¿cómo lo ven? ¿Qué prioridades debería tener la asignación de espectro? Y bueno, ya sabemos que en Chile ya hay avances para 5G, así que es otro caso de la región interesante. En Chile ha pasado algo bien particular. Actualmente hay 5 operadores que tenemos espectro y con bastantes licitaciones y uso espectral, digamos. Ya contábamos con un uso intensivo en la banda 700, AWS, pero quedaban una cierta cantidad de espectro en posesión del Estado, que decidió licitarlo con principalmente un uso 4G, pero también con 5G, digamos, en forma menor. Y por lo cual el sistema tenía 70 MHz en 700 y decidió agregar 20 más. Tenía 90 MHz en AWS y decidió entregar 30 más. Y en 3500, que es una banda muy importante para el desarrollo del 5G, donde hay ecosistemas ya de infraestructuras bastante desarrollados, en Chile teníamos asignado 200 MHz y se decidió poner a licitación 150 más. Y finalmente se agregó una licitación de las bandas milimétricas, disponibilizando 1600 MHz, con lo cual se hizo un proceso licitatorio en Chile por Beauty Contest, muy competitivo, y anteriormente se había solucionado un problema que era bastante profundo en el mercado chileno y también en la región, es la discusión sobre los límites espectrales. Y ahí se avanzó sustantivamente porque el tribunal, luego de acoger una propuesta del regulador, estableció límites dinámicos, es decir, ciertos porcentajes máximos de tenencia de espectro, con lo cual realmente eso quedó zanjado y pudo ser que no se produjeran los típicos problemas por impugnaciones ante los tribunales anticompetitivos, porque siempre hay distintas visiones. Aquí era muy claro quién podía participar en cada uno de los concursos, si es que se pasaba o no se pasaba de este límite, con lo cual fue bastante competitivo. En el concurso de 700 hay 2 competidores por una licencia de 20 MHz. En el concurso de AWS hay 3 competidores por una licencia de 30 MHz. En el 3500 hay 5 competidores. Hay un nuevo sistema licitatorio que no tiene los bloques preasignados, sino es muy probable que se produzca un empate entre todos los que participamos y luego tengamos que ir a una subasta.
donde optimiza la recaudación fiscal. Y finalmente, en la banda milimétrica, habían 4 concesiones de 400 MHz cada una, y se presentaron 3 postulantes. Ese es el concurso que está más resuelto, falta revisar los proyectos técnicos, pero si es así, no hay problema en ello. Ese concurso ya debería estar resuelto porque hay menos demanda que la oferta de espectro que se hizo, así que realmente creo que es un paso sustantivo. Se espera ya que en febrero estén las resoluciones de la autoridad y seguramente va a haber empate en 3 de los 4 concursos y se va a pasar al mecanismo de subasta establecido en la ley cuando ocurren estos empates. Creemos que estamos en un bastante buen pie como país, al igual que muchos de todos sus países, se ha hecho el uso por 4G se ha incrementado enormemente, ha venido de alguna forma a paliar los problemas históricos de conectividad fija que existen en todos los países de nuestra región. Ha sido una muy buena solución. Y bueno, este espectro viene a ayudar a dos situaciones, digamos, a dar más espectro, que siempre es necesario, a todos los operadores, y a ponernos en carrera. Creo que es muy importante subirse pronto a la innovación que va a traer el 5G, y estamos muy esperanzados como país en operador de poder ser de los primeros que contemos con una red masiva en 5G. Natalia, me gustaría preguntarte un poco cuáles son las prioridades en Colombia. Hubo un concurso el año pasado y hay otro previsto para el año próximo que por ahora, el del año pasado y el de este año son las bandas de 4G. El del año próximo tiene 3,5, que es como más hacia los modelos de 5G. ¿Cómo ves vos ese entorno? Nosotros, digamos, tenemos una preocupación en torno a los procesos de asignación de espectro y, como lo han mencionado todos, pues tiene que ver es con el costo del espectro, ¿no? Digamos que Colombia logró hacer una transición jurídica bien interesante el año pasado. Se expidió una ley, que es la Ley de Modernización del Sector, la Ley 1978, y esa ley cambió el criterio de maximización del ingreso para el Estado al momento de asignar el espectro por un criterio de maximización del bienestar social. Entonces, digamos que nosotros sí creemos que está pendiente que se actualicen los criterios de valoración del espectro. Para nosotros, los resultados de la subasta anterior, que ya se hicieron, digamos, bajo la vigencia de esta nueva ley, de todas formas arrojaron unos resultados muy altos, de una valoración muy alta, ¿no? Digamos que con cálculos que hizo GSMA, pues la asignación de 700 y 2.500, que fue la subasta de diciembre, deja a Colombia como el tercer país más costoso en asignación. Sí, digamos allí el Estado termina recaudando, o mejor, el costo del espectro termina siendo alrededor de unos 5 billones de pesos. Digamos que para la banda de 700 allí, los operadores tienen que pagar el 40% en efectivo, o lo podían pagar, pero así lo decidieron además, el 40% en cash, y el 60% en obligaciones de hacer. Entonces ellos se comprometieron a hacer una cobertura en 3.658 localidades distantes, es decir, donde no puede ser en localidades donde hubiese cobertura previa. Eso se valoró más o menos en 2.400.000 pesos, es decir, ellos asumieron casi unos 4.300.000 de los resultados de la subasta, por un espectro que además la ley, digamos, también amplió los plazos de duración, que fue de 20 años, todo eso se vio de una forma muy positiva, pero con todo y eso los resultados, consideramos, dejan un valor de espectro muy alto para las necesidades de masificación que hay aún en Colombia sobre 4G. Entonces, digamos que esa es como un poco como la gran incógnita, ¿no? Hay una obligación además dentro de la subasta para estos operadores de hacer igualar la huella o igualar la cobertura que hay hoy en 3G a 4G,
en un periodo de 5 años. Colombia hoy tiene una penetración más o menos del 42% en 4G. Entonces uno se pregunta, digamos, países que ya han empezado a hacer la migración hacia 5G, pues tienen unos niveles de cobertura en 4G mucho más altos. Y de ahí que pues vaya a entrar a reñir, digamos, cómo se van a recuperar todas esas inversiones en 4G que se tienen que hacer con las obligaciones que se tengan que asumir en 5G, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a aplicar ese criterio de maximización del bienestar social en 5G? Cuando ese criterio, digamos, pues está definido en la ley. Ese criterio lo que dice es que es generar mayor cobertura, mejor calidad, y quizás las soluciones 5G, pues para que puedan ser recuperadas por la cantidad de despliegue que se requiere, pues va a tener unos usos más sectoriales, más industriales, más pues para ciudades inteligentes, que en sí mismo una adopción a nivel masivo, pues, y sobre todo con un ARPU que viene disminuyendo año a año, con la entrada de un nuevo operador en Colombia que también ya pues hizo su presentación aquí de marca y alegó, digamos, que los precios eran muy altos, que seguramente va a traer, y en Chile lo conocen muy bien, va a traer un nivel de dinamización distinto para el sector. Entonces, realmente es un reto, ¿no? Es un desafío tener esos precios tan altos de espectro. ¿Cómo se va a aplicar esa maximización? ¿Cómo se aplican esos criterios? Y los problemas de siempre que hemos tenido acá, que son los problemas del despliegue, la posibilidad de desplegar implica tener permisos de las autoridades locales, y eso aún es un problema, aunque digamos hemos venido evolucionando. Las autoridades sectoriales son muy conscientes de eso, y ellos hacen, por ejemplo, la Comisión de Regulación está haciendo como una certificación por municipio para ver si está apto en cuanto a los permisos, y pues el nivel todavía no es suficiente. Ciudades grandes todavía tienen pendiente eso. Y yo diría que también, pues obviamente, pues en Colombia hemos empezado para lo de 5G, hemos empezado con unos pilotos a partir de un mapa que se trazó el ministerio. Y obviamente allí pues se ha encontrado que se necesitan pues que hay unas necesidades de transmisión bastante altas pues para soportar todo eso, y eso implica poder llegar con fibra a muchas de las estaciones de 5G. Nosotros por lo menos venimos haciendo un despliegue de fibra, más o menos 1.500.000 hogares pasados en 32 localidades del país, pero junto con ETV somos los operadores que más fibra tienen. Los otros operadores apenas empiezan a hacerlo, con lo cual ahí hay una demanda importante. Y a eso, ya termino, hay que sumarle que nosotros el espectro punto a punto, el espectro de microondas, también es muy costoso lo que le pagamos al Estado. O sea, los estudios arrojan que somos 7 veces más caros que el resto de la región. Entonces ahí también hay una deuda, y bueno, y con la pandemia yo creo que las necesidades fiscales de todos los estados es alta, así que esta discusión va a estar bien complicada. Alan, en Centroamérica, ¿cuáles serían las prioridades a nivel de espectro? Somos 8 países en Comtelca, entonces entenderás que las realidades no son todas iguales. Lo que sí es común es la cantidad de espectro que tenemos asignado en los países, pues como se mencionó anteriormente, está muy abajo de las recomendaciones y expectativas que nos había dado la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hoy por hoy, desde la perspectiva de cada uno de los países, sin duda alguna, el foco principal debería de ser el cierre de la brecha, mejorar la conectividad en todas las poblaciones, particularmente aquellas que están en una condición de vulnerabilidad, como lo es la ruralidad, ¿verdad? Y la pobreza extrema, que normalmente esos temas se conjugan. Desde la perspectiva del valor de espectro, pues un poco como decía Natalia, se requieren marcos normativos que de alguna forma habiliten que los países puedan enfocarse en la valoración del espectro con respecto a lo que hoy por hoy significa desde la perspectiva socioeconómica y no desde la perspectiva recaudatoria.
Y en ese sentido, pues es importante también entender que muchos de los países tienen normativas que fueron creadas en los años 90, que hoy por hoy no corresponden a la realidad tecnológica y muchísimo menos a la realidad que nos ha dejado el COVID. Por lo tanto, aquí necesitamos de alguna forma hacer esta actualización normativa que permita y que habilite todo el ecosistema, ¿verdad? Desde la perspectiva de que los operadores tengan lo que llaman el fair play, ¿verdad? Las condiciones necesarias para invertir, que desde la perspectiva de política pública exista un norte específico y claro de qué es a dónde quiere llegar el país en estos temas, y particularmente de los temas regulatorios también entender que las reglas estén claras, que no tengamos costos artificiales y que podamos de alguna u otra forma facilitar esto para que sin duda las asociaciones público-privadas puedan llegar a los sitios donde hoy se requieren. Yo diría que la primera prioridad hoy es hoy, ¿verdad? Por lo tanto, los temas de 4G todavía están muy vigentes. Hay países que están en procesos de poner a disposición la banda de 700, hay algunos que ya los han hecho, algunos están trabajando con el tema de los AWS, de la banda AWS, para los desarrollos de 4G. Y yo diría que como segunda prioridad, no tenemos que dejar de lado la planificación y la visión hacia dónde queremos llegar también con la quinta generación. Y en ese sentido, pues ya sí hemos visto países que están haciendo consultas, que están preparándose y también están con algunas compañías pues realizando algún tipo de piloto en 5G. Y desde Comtelca hemos estado también con nuestro comité de radiocomunicaciones desarrollando un informe sobre el estado en los 8 países, bueno, en este caso 9 porque Colombia nos acompaña no como país, pero como un miembro afiliado. También estamos viendo cómo están los países, cuál es la situación en cada una de las bandas, de las bandas milimétricas para pues lograr una armonización que también como región tiene que ser una prioridad. Y desde la perspectiva del desarrollo propiamente, es importante entender que Centroamérica hoy por hoy está pasando por no solamente las situaciones del COVID, sino que pasaron 2 huracanes de gran magnitud en las últimas semanas, lo cual también ha dejado condiciones importantes y rezagos importantes en pobreza extrema, y creo que aliarnos con la tecnología, la conectividad, pues nos puede ayudar a salir adelante. Recordemos que hoy por hoy todos estos desarrollos son de carácter transversal e incluyen a todos los sectores, por lo que los desarrollos y las políticas públicas que desarrollemos a nivel de conectividad, pues van a influir en sectores como educación y salud, temas de trabajo, de teletrabajo, y sin dejar de lado todos los sectores que pueden representar el desarrollo económico, particularmente en nuestros países donde la agricultura y el turismo son quizás de los sectores más importantes, y pues con las tecnologías digitales y la transformación digital se puede aportar mucho para la recuperación económica. Pero de nuevo, se necesita mucho una revisión de los marcos jurídicos y regulatorios. Interesante dos cosas que marcaste, la revisión de los marcos regulatorios, pero también el tener clara una visión de qué es lo que se quiere con 5G. Manuel, vos comentaste que la banda de 3,5 tuvo 5 interesados en Chile. ¿Por qué crees que hay tantos interesados? Y la siguiente es, en el concurso está la banda milimétrica de 26 GHz. ¿Qué ventaja tiene que se concurse hoy desde la perspectiva del operador y para qué? ¿Para qué negocios, no? Para el caso de la banda 3500, muy interesante porque de los 5 interesados,
habemos dos que somos incumbentes, ya tenemos espectro en esa banda. Hay dos nuevos operadores en la banda, pero operadores establecidos ya en Chile, como es Movistar y WOM, los que somos incumbentes, Claro y nosotros. E incluso llamó mucho la atención, hay un nuevo postulante que se presentó tanto a las bandas bajas de 700, la media de AWS y a la de 3500, que es un consorcio americano-finlandés, digamos, que sería un sexto entrante al sistema en Chile, lo que demuestra, a pesar de ser uno de los sistemas en telecomunicaciones más activos de la región y de alta competencia, es que hay algún interés muy importante de posicionarse en este nuevo, yo diría, plataforma que puede ser el 5G. El 5G realmente es un sistema que va a ser convergente, que va a ser muy orientado a la industria. De hecho, yo creo que la gran participación en la banda 3500 se debe a que efectivamente es la banda que presenta más desarrollo industrial actualmente para poder establecer infraestructura, donde hay más ecosistema y ya se puede avanzar bastante rápido. En cambio, por ejemplo, en 26 GHz, efectivamente habían cuatro concesiones, digamos, y solamente postularon 3. Ahí hay un poco más de duda, como tú expresa tu pregunta, Mariana, ahí es un poco más, no tan claro cuál va a ser el sistema, pero sí hay una apuesta de los 3 operadores que estuvimos presentes en ese concurso, de que efectivamente los tráficos han crecido mucho en el corto plazo. La pandemia ha hecho un nuevo escenario y creemos que en sectores muy densamente poblados, efectivamente va a haber mucha demanda de tráfico y en este sentido las bandas milimétricas tienen la dificultad realmente de establecer una red muy profunda, porque al ser muy alta se va a requerir antenas muy seguidas, pero específicamente puede ser una solución en lugares o en ciudades muy densamente pobladas. Y por otra parte, en los ecosistemas industriales, hay bastante interés en ciertas verticales, como puede ser la minería, de poder contar con sistemas de 5G. Seguimos entonces con Mario. Le queremos consultar, en Brasil se está estructurando la licitación de espectro para 5G, idas, venidas, se haría en el primer semestre, en el segundo semestre del 2021. ¿Cómo ven desde TIM todo este proceso que está conduciendo Anatel y que, bueno, tiene su cuota de polémica? É um debate muito complexo. É um debate que talvez extrapola também as simples necessidades de alocação de espectro, como a gente experimentou em outras ocasiões, nas outras, digamos, gerações móveis. É um debate aberto, o regulador está escutando muito, mas é por isso que a gente, como falei antes, a ideia é realmente ter um leilão que privilegie investimentos e não arrecadação, que considere sempre mais o espectro um ativo industrial e não um ativo financeiro. É evidente que depois tem questões a serem resolvidas, por exemplo, o tema da interferência com a TV satelitar que temos em Brasil e que evidentemente vai gerar alguns mecanismos que podem até, de alguma forma, dilacionar a disponibilidade do espectro a partir do leilão. Aí tem visões diferentes, não? De migração para a banda KU ou de mitigação por meio de filtros. Esse talvez seja o debate técnico mais acirrado e ainda não resolvido. Por outro lado, porém, eu queria sublinhar o seguinte: sendo que a ideia é fazer um leilão justamente orientado a investimentos,
Aí nós temos, junto com o leilão, também criar um arcabouço de política pública que viabilize os objetivos do leilão e que permita a implantação da infraestrutura. Aí todo mundo sabe que nós temos hoje uma perspectiva de multiplicar por 3, por 4 as antenas necessárias para aproveitarmos do espectro 5G. O leilão por si não trata desta questão, mas é evidente que se permanecem as dificuldades de implantação de infraestrutura que hoje conhece, sobretudo a nível local, aí a gente pode leiloar todo o espectro que a gente quer. A gente não conseguirá atingir aqueles objetivos de investimentos, chegando a um paradoxo, de alguma forma, não? Que você sai de um conceito de espectro como bem escasso. O espectro é escasso por definição, por própria natureza. O espectro não será mais escasso, e o que será escasso é o espaço para implantar a infraestrutura, o que, por própria natureza, não é escasso, mas se torna administrativamente escasso se toda uma série de entraves não serão retiradas. Por isso que a gente está trabalhando, sim, no leilão e nas suas características, mas também em todos os elementos do entorno que nós precisamos para que o modelo de implantação de infraestrutura e o modelo de negócio façam sentido. Adiciono só outra questão que eu acho que a um certo ponto precisará ser enfrentada, que é a da neutralidade da rede. Ou seja, esse conceito de tratar qualquer, podemos dizer, pacote de dados de forma igual, choca com a realidade tecnológica do 5G, que é feita de network slicing, ou seja, da capacidade da rede de atribuir recursos dedicados a cada serviço. Teremos, de novo, outro paradoxo, permanecendo esta abordagem que aponta para uma internet antiga, de ter, podemos dizer, uma normativa aplicada por somatório de exceções. Ou seja, o somatório das exceções, specialized services, dá o novo normal, o que, francamente, é um modelo regulatório um pouco esquizofrênico. Por isso, eu acho que precisará ser colocado isso também na pauta para que o leilão consiga, a atribuição do espectro consiga, digamos, entregar todo o seu potencial. Me parece interesante lo que planteas, no es solo la capacidad, no solo el espectro, sino un montón de otras condiciones que hay que tener en cuenta para que no se generen esas paradojas. Me gustaría seguir con Alejandro de Claro. Vos mencionaste el tema del congelamiento de precios, y obviamente hay un proceso de reglamentación de SDNU que genera una incertidumbre, pero por otro lado, nos contabas que el espectro, los operadores necesitan el espectro y necesitan que se corrijan ciertas asimetrías. En este contexto, ¿cómo ves el panorama de las inversiones para 2021? En términos de si los operadores podrían invertir, si hay una licitación de espectro, y también cómo ves la posibilidad de asignaciones temporales de espectro. El impacto del COVID sobre la industria en la Argentina es muy fuerte, por lo que comentaba antes, porque se suma a condiciones macroeconómicas únicas y completamente distintas a la región. Digamos, una inflación que va a estar en el orden del 35, 36 o 38% para este año, y hay una proyección muy alta para el 2021 de casi el 50%, por encima del 50%, con una devaluación importante de la moneda. Esas condiciones llevan a que las posibilidades de la industria para el 2021 hoy tienen un panorama de que van a ser mínimas en comparación con los promedios de los últimos años. Las inversiones, lamentablemente, la pérdida fenomenal de ingresos que ha habido en el año 2020 van a condicionar estas posibilidades, y con más razón el tema del 5G, que todavía Argentina no ha empezado en la primera etapa, que es la preparación de las bandas, la limpieza de bandas, las migraciones de ocupantes, ordenar cuáles son, digamos, los recursos disponibles. Y todavía tenemos pendiente oportunidades significativas para 4G en materia de espectro. Por eso digo que el panorama es muy complejo, pero como siempre
uno tiene que adecuarse a la realidad que le toca en cada país. Y tenemos que trabajar fuertemente para tratar de regenerar condiciones de sustentabilidad y previsibilidad para la industria, que hoy no las tenemos, digamos, y que nos impacta fuertemente la macro. La reglamentación está pendiente del DNU y digamos, todavía no tenemos ninguna referencia sobre cuáles serían los contenidos de esa reglamentación. Entonces, para el 2021 lo que necesitamos es tener condiciones como tienen el resto de los países de la región, que es un marco de condiciones de sustentabilidad. Si recuperar el marco de sustentabilidad es la prioridad para el 2021. Trabajar para que las condiciones mejoren, para que la Argentina no se desenganche del tren que vemos en el resto de la región. Los otros países están con una agenda que va mucho más adelante porque su situación, digamos, de país es distinta a la nuestra. Entonces tenemos que hacer adecuaciones, trabajar todos juntos, público-privado, en tratar de encontrar los caminos y las soluciones que se adapten a la realidad propia del país. Igual veo que Claro es muy valiente porque vienen muy bien con la fibra, con una inversión muy fuerte en fibra. Nosotros este año debemos, la verdad que este año, a pesar del COVID, hemos ampliado fuertemente la red, que es una red nueva, y hemos superado los 2 millones de hogares pasados, teniendo en cuenta que Claro era un operador que no tenía red en la Argentina de fibra óptica, y bueno, nos gustaría claramente poder seguir con este mismo ritmo de trabajo hacia adelante, pero necesitamos hacer un trabajo fuerte para entre todos sacar la situación adelante. Natalia, vos mencionaste un poco la entrada de WOM en el mercado colombiano como un disruptor, o yo lo entendí de esa manera. ¿Qué efecto crees que puede tener? Pero también hiciste otra mención cuando hablaste de las condiciones del espectro, hablaste del precio es alto, si se compara lo que se pagó en Colombia con lo que analiza ciertos estudios de la GCMA. Pero las condiciones de las contraprestaciones que tuvieron las subastas, ¿fueron razonables o son contraprestaciones difíciles de cumplir? Son obligaciones que ya adquirieron, ¿no? Es una cobertura en más de 3.600 sitios, que pues digamos que lo bueno es que forma parte del valor del espectro. Es una cobertura que se tiene que hacer como en 5 años. Y pues sí, es en lugares en donde no había cobertura previa. Entonces, pues Colombia pues tiene una geografía compleja, tiene tres cordilleras, tiene todo tipo de alturas, de pisos térmicos, etcétera. Entonces, realmente, pues poder hacer la cobertura con ese nivel, pues yo pensaría que es exigente. En todo caso, digamos, eso forma parte del valor del espectro, ¿sí? Y adicionalmente, hay algo que no forma parte del valor del espectro, es toda la actualización de la red a 4G, que eso es poder, pues, lograr la masificación del espectro. Yo creo que en esos términos, pues es una obligación que ya tienen que cumplir, incluido este nuevo operador que viene pues al mercado colombiano. Alan, en varios países de América Latina se hicieron asignaciones temporales de espectro en el marco de las medidas tomadas por la pandemia. Por ejemplo, en Panamá se estableció como una política bastante fuerte. ¿Cómo resultó esta alternativa? ¿Puede tener un impacto en los esfuerzos regulatorios hacia adelante? ¿Cómo lo ven en Contelca? El caso de Panamá creo que es un ejemplo, yo creo que para todo el mundo. La normativa panameña permitía la asignación temporal de espectro, había una porción del espectro disponible en AWS y el regulador, con apoyo del Ejecutivo y Legislativo, logró poner el primer plazo para la utilización de este espectro. Y justamente una vez que vence, pues con ayuda nuevamente del Ejecutivo y Legislativo, pudo poner el espectro nuevamente para completar este año.
Y esto nos da varios mensajes. Primero que todo, que todas estas iniciativas requieren un apoyo y una voluntad política de muy, muy alto nivel, y que sin duda alguna esto tiene que realizarse bajo los modelos de múltiples partes. Esto va también, de alguna forma, catalizó que ya la propuesta formal de poner a disposición el espectro a través de ya un licenciamiento ya a largo plazo, pues se va a iniciar a principios del próximo año. Entonces creo que sí fue un caso de éxito, un ejemplo, y creo que para el resto de países de la región sin duda alguna representa un claro caso de éxito, porque, repito, el tema de la voluntad política en estos casos es fundamental para poder realizar estas iniciativas. Hay algunas otras iniciativas que se dieron en la región, por ejemplo, en el caso de El Salvador, tenía espectro, hizo una asignación de espectro a finales del 2019, y este espectro pues pudo ser, digamos, se aceleró la implementación del uso de este espectro en el país, y logró también el objetivo de mejorar y ampliar las coberturas en ese país. También en el caso de El Salvador hay un uso muy interesante de espectro, que creo que muchos países están adoptando medidas innovadoras para el uso, y fue el tema de los espacios en blanco, con el cual están haciendo un proyecto muy importante al sur del país, en el que están conectando, creo que alrededor de 250 escuelas. Y esto es súper interesante porque aquí hubo una donación por parte de una ONG, también hubo una voluntad política para desarrollarlo, y pues en el presupuesto ya tienen designado la instalación de toda esta red para el próximo año. Entonces también pues son iniciativas diferentes, son actividades que de alguna u otra forma logran el cometido de pues mejorar la calidad de vida, y en este caso en temas de educación que pues lo necesitamos tanto. Nos piden si puedes detallar un poquito más del piloto de 5G que hicieron ustedes. Fuimos el primer operador que lanzó el piloto 5G, y es un piloto que se instaló en la Secretaría de Salud de Bogotá justo en medio de la pandemia, pues cuando estábamos en confinamiento obligatorio. Y en la Secretaría de Salud quedaban los laboratorios de prueba de la ciudad. Bogotá es la ciudad más grande del país. Entonces allí tenía que entrar y salir mucha gente, y lo que hicimos fue poner una cámara térmica óptica que puede medir en simultáneo hasta 30 personas que están a 2 metros de la entrada, y pues permite el almacenamiento de la información de la temperatura, le arroja alarmas al usuario, de alarmas por correo electrónico, alarmas de ruido, alarmas de... le llega la información a quien esté administrando, digamos, la información, y pues se deja como un registro fotográfico también. Entonces, para eso nosotros tuvimos que hacer unos arreglos de las antenas que teníamos cerca, que ya estaban sobre 4.5G, y pues esto las dejó con una capacidad de mover velocidades por encima de 1 giga. Alcanzamos a tener velocidades de 1.4 gigas en el download y 69.5 megas en el enlace ascendente. Y pues esto se hizo sobre la banda de 3.5G. Pues al día de hoy hay más o menos 400.000 personas que han sido monitoreadas. También, además, pues también tenemos otro piloto ya donde quedan nuestras instalaciones técnicas, en donde ha tenido que seguir trabajando parte de nuestro personal para la continuidad del servicio, y allí pues hemos hecho otra prueba que tiene que ver ya con FWA, también para probar ya puras pruebas técnicas de funcionamiento del beamforming, del Massive MIMO, no sé qué, y bueno, y con esto pues efectivamente hemos logrado demostrar pues que sí hay una menor latencia, una velocidad de transmisión pues súper alta, y sobre todo pues que las necesidades de cobertura
son bien exigentes, que necesitan pues un mayor despliegue y por lo tanto pues va a ser mucho más costosa en términos de infraestructura. Y la última pregunta del panel, porque estamos un poco pasados con el tiempo, es para Mario Girasole. Team Brasil hizo pruebas en Fixed Wireless Access y en Dynamic Spectrum Sharing. ¿Qué resultados nos puedes comentar de esas pruebas? A ideia é que não é só implantar rede, ou seja, colocar herba, isso aqui é fácil. O tema é colocar nas mãos dos clientes as experiências de uso. É por isso que, além de implantar a rede, nós selecionamos 300 clientes e colocamos o device, digamos, as possibilidades deles degustarem o serviço. Porque 5G é diferente. Agora, sobre isso aqui, porém, termino, vale a pena um warning. Não? Nós todos estamos desenvolvendo esta modalidade 5G DSS, mas temos que tomar cuidado em não fazer de forma que o cliente pense que o 5G é o 5G DSS, porque não é. O 5G tem performance, o 5G na modalidade standalone, tem outro nível de performance. Então, assim, sem dúvida, a degustação e os testes são bem-vindos, mas o perigo é que o cliente acha que o 5G, o 5G DSS, francamente, eu ainda não conheço nenhuma pessoa que está disposta a pagar mais para passar do 4G ao 5G DSS, o que seria, como dizia no Brasil, um tiro no pé para o nosso negócio. É bom apresentar as coisas com as limitações que elas têm, ainda que por questão de posicionamento, porque podemos prejudicar realmente os avanços que virão só no futuro e com a nova frequência.